El día que nació Javier, recuerdo más el sonido de la lluvia que su llanto. En Guadalajara, la lluvia no cae con suavidad. Se desata, inunda, hace que el cielo parezca rendirse al gris. Esa mañana fue como si el mundo se abriera y se derramara sobre la ciudad. Yo tenía 29 años sola en una sala de partos que olía a desinfectante y arrepentimientos, aferrándome a un vaso de plástico con hielo y tratando de no gritar demasiado fuerte. Pero entonces llegó él, húmedo, arrugado, furioso con el mundo por sacarlo del calor. Y de repente todo se redujo a él. La lluvia se desvaneció, el dolor se disipó, y lo supe. Le daría a este niño todo lo bueno que alguna vez quise para mí, y lo hice. Su primera palabra no fue mamá, fue pelota, como si compartiera un secreto que por fin podía revelar. Pero la primera vez que dijo mamá, y me miró a los ojos estirando sus manitas regordetas hacia mi rostro, juro que mi corazón se elevó y se rompió al mismo tiempo. Ese amor puro sin preguntas no se encuentra a menudo, y una vez que lo pruebas, pasas el resto de tu vida intentando merecerlo otra vez. Javier se convirtió en mi razón para todo. Cada turno nocturno, cada comida que me salté, cada vestido usado que rechacé comprarme para que él tuviera tenis nuevos, frenos o un viaje escolar a la Ciudad de México. Creí que si daba lo suficiente, él nunca dudaría de mí. Creí que el amor era una ecuación matemática, suma lo suficiente y el resultado siempre es más. Cuando se metió al negocio de los bienes raíces y empezó a salir con Sofía, me mantuve callada. Cuando ella redecoró mi baño de visitas sin preguntar, le di las gracias. Cuando se comprometieron y ofrecí ayudar, y eso poco a poco se convirtió en pagar todo, no parpadeé. Me dije que esto era el examen final del amor y yo había estudiado toda mi vida. Escribí cheques, contesté llamadas de proveedores, revisé hojas de cálculo. Pagué depósitos antes de que me los pidieran. Quería que tuviera todo. No quería que sintiera que venía de menos. Me repetí, no se trata de que te vean, se trata de hacer lo correcto. Lo dije tantas veces que comencé a creérmelo. Hasta que llegué al lugar de la boda con un vestido morado que me costó meses de ahorro, el cabello recién rizado, aferrando el bolso que Javier me regaló en el Día de la Madre cuando tenía 16 y alguien me señaló la cocina. No había un letrero con mi nombre, no había una silla con un lazo, no había una sonrisa esperándome. Solo una bandeja de cóctel de camarones, una pila de servilletas usadas y un mensaje inconfundible: no eres parte de este día. Pensé que pagar la boda me compraría un lugar en la historia. Me equivoqué. Lo primero que noté fue el olor salsa marinara y aceite de limón denso en el aire, como un calor que no se quita. Ese tipo de aroma que se te pega. Eso fue lo que me recibió cuando la organizadora de la boda sonrió con demasiada brillo y dijo: «Ay, señora Morales, tenemos un lugar especial para usted por acá». No me miró a los ojos. Solo señaló más allá del salón de recepción, pasando las filas de sillas blancas y doradas, pasando la torre de champán. La seguí porque no sabía qué otra cosa hacer. No había un letrero, pero la silla plegable con una servilleta ya arrugada en el asiento me lo dijo todo. Estaba escondida entre un carrito con ruedas rotas y una pila de bandejas de servicio esperando a ser recogidas. Sin placa con mi nombre, sin vista. Podía escuchar la música empezando, las risas creciendo, el tintineo de las copas. Pero no podía ver la pista de baile. No realmente. Solo destellos, sombras detrás de la puerta giratoria. Me quedé de pie un momento, de más insegura de si esto era un error. La organizadora ya había desaparecido. Un joven con uniforme de catering levantó la vista desde donde preparaba algo pegajoso y naranja y dijo: «Nos dijeron que estaría aquí atrás». Algo sobre la paleta de colores hizo una mueca, que no combinaba. Me senté porque no sabía qué más hacer. La silla se tambaleó. Mis zapatos de satén champán
se pegaron ligeramente al linóleo. Había una mancha oscura bajo mis pies. Salsa tal vez, o grasa, algo viejo. Ajusté el dobladillo de mi vestido. Mis dedos temblaban. No había comido en todo el día, y ahora un plato frío de pollo asado y ejotes mustios apareció frente a mí, entregado con una disculpa a medias y un tenedor de plástico. Escuché los brindis. La voz del papá de Sofía resonó fuerte y clara. Por Javier y Sofía, que su vida sea tan perfecta como este día. Aplausos. Un grito. El nombre de mi hijo, pero no el mío. La mamá de Sofía Carmen siguió con algo empalagoso y ensayado. Desde el primer momento que conocimos a Javier, supimos que pertenecía a nuestra familia. Ya es como un segundo hijo para nosotros. Risas, copas alzadas. Mi mano apretó la servilleta. La puerta giró otra vez. Vi los candelabros. La pista de baile iluminada en dorado. Javier y Sofía giraban juntos el vestido blanco de ella, desplegándose como sacado de una revista. Él la miraba como si ella fuera su mundo entero. No miró hacia mí. Yo estaba detrás de la puerta, detrás de las luces, detrás de la familia que él eligió para estar al frente. Pensé en la factura del florista pagada por completo hace 6 meses, el anticipo del lugar que salió de mis ahorros para el retiro. La mejora de última hora para el bar que firmé, porque Sofía lo pidió con dulzura diciendo, queremos que se sienta elevado, ¿sabes? Elevado. Y aquí estaba yo sentada junto a un balde de trapeador. El dolor se asentó profundo como un mal clima en mis huesos. No agudo, solo constante. Me limpié la boca con la esquina de la servilleta, aunque no había probado bocado. Ajusté mi postura. Intenté fingir que estaba bien, que no estaba viendo la boda de mi único hijo a través de una puerta grasosa de cocina. Solía creer que el sacrificio era una especie de moneda, que si daba lo suficiente de mí la vida, me recompensaría en retorno, que el amor verdadero, siempre regresaría con intereses. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que estaba invirtiendo en algo de lo que nunca tuve la escritura. Javier tenía 7 años cuando vendí mi coche. Su equipo de béisbol había clasificado para un torneo estatal en Monterrey, y todos los papás debían aportar para el hotel los viajes, los uniformes, las comidas. Yo ya estaba atrasada con la cuenta de la luz y apenas había pagado la visita a urgencias por la bronquitis de Javier el mes anterior. Le dije al entrenador que lo resolvería. Caminé al trabajo durante 2 meses seguidos. Pedí aventones a casa con compañeros. Usé taxis cuando necesitaba comprar despensa. Nunca le dije a Javier por qué. Cuando le entregué ese uniforme nuevo, oliendo todavía a plástico, chilló de emoción y me abrazó por la cintura. Eres la mejor mamá del mundo, dijo. Le creí. Trabajé noches como enfermera de piso en el Hospital San José. No era glamoroso sueros vacinicas, despedidas silenciosas cuando alguien no pasaba la noche. Tenía callos en los pies y hombros que dolían como deudas sin pagar. Hacía horas extra cada vez que alguien faltaba. Turnos en días festivos dobles los fines de semana, siempre cambiando sueño por seguridad. Universidad tuve ofertas, incluso becas en aquel entonces. La escuela de enfermería fue el plan B. Cuando llegó Javier se convirtió en el único plan. Me dije que siempre podría volver, pero las cuentas se acumulaban y la infancia no es algo que puedas poner en pausa. Cuando Marcos se fue, Javier tenía 4 años, sin aviso, sin peleas prolongadas. Solo una nota en la mesa y el coche desaparecido del patio. Le dije a Javier que su papá lo quería, pero que tenía que trabajar en otro estado. Me dije a mí misma que yo era suficiente. Durante años hice que eso fuera verdad. No salí en serio después de eso.
unos cafés, una casi relación con un dentista viudo, pero nunca cuajó. No podía arriesgarme a meter a alguien en la vida de Javier a menos que estuviera segura y nunca lo estuve. Pensé que mejor sola que equivocarme. Recuerdo una Navidad en que envolví todos los regalos con páginas de cómics del periódico dominical porque no podía pagar papel de regalo y juguetes. Javier no lo notó. Los rompió riendo. Ese año su regalo favorito fue un telescopio de segunda mano que encontré en una venta de iglesia. Dormía con él junto a la almohada como si fuera mágico, y por mucho tiempo eso fue suficiente para mí. Todas las noches sin dormir, los turnos extras, las noches solitarias. Lo cargué sin quejarme. Lo llamé maternidad. Lo llamé amor. Y pensé que tal vez algún día él lo recordaría. Tal vez me vería no como la mujer detrás de la cartera, o el aventón a las prácticas o la porrista en las gradas, sino como el cimiento, la persona que renunció a todo para que él tuviera algo. La banda tocaba algo con aire de jazz para cuando doblé la servilleta en mi regazo por tercera vez. No había tocado el pollo, estaba seco y frío y no podía obligarme a comerlo. Un mesero, un chico que apenas parecía tener 17, lo puso frente a mí con una sonrisa tímida y dijo: «Perdón por la demora, señora». Se quedó medio segundo como si quisiera decir más. Luego se fue sin terminar el pensamiento que cruzó su rostro. A través de la puerta podía escuchar a Carmen, la mamá de Sofía, dando su segundo brindis de la noche. Su voz era melosa y pulida del tipo que sabe llenar un salón. «Lo supimos de inmediato», exclamó, que en el momento en que Javier entró en nuestras vidas pertenecía. «Es como un segundo hijo para nosotros». Esa línea provocó un aplauso, un tintineo de copas, ni una mención de la primera madre, la original. La puerta de la cocina giró otra vez, dejando ver un destello de candelabros y parejas girando bajo una luz coordinada. Javier estaba cerca de la mesa principal, sonriendo con una copa en la mano, rodeado por la familia de Sofía. Su nueva familia, al parecer. Vi la parte trasera de su cabeza, la curva de sus hombros, la risa que le dio a alguien que no podía ver. No miró hacia mí. Saqué el programa que me habían dado al entrar a la iglesia. Papel grueso, color crema, letras doradas iniciales en relieve. Una pequeña foto de Javier y Sofía en la parte trasera, sonriendo en perfecta simetría bajo un encino. Lo hojeé. Mencionaban a los papás de ella, también a sus abuelos, hasta su perro tenía una mención. Yo no estaba en la lista, ni en los agradecimientos, ni en los reconocimientos especiales, ni siquiera en un con cariño a nuestras familias. Parpadeé varias veces. Mis pestañas se sentían pesadas. Mi celular vibró a mi lado con una notificación baja, una transacción en una app de pagos entre Sofía y una de sus damas de honor por cócteles, un día de spa, un brunch. La nota decía: «Su mamá paga». A darle con todo. La miré como si estuviera en otro idioma. Otro mesero pasó y dio un pequeño respingo al verme. Desaceleró, se inclinó y susurró: «Perdón, creo que no quisieron sentarla en el salón principal». Algo sobre no encajar con el tema visual hizo una mueca. No explicaron bien. Asentí lentamente. «Gracias», dije. No porque necesitara la disculpa, porque al menos él reconoció lo que nadie más quiso. Ahí lo supe. Esto no fue un descuido, fue estrategia, fue planeado. Mi exclusión era parte del diseño. Doblé mi servilleta con cuidado, me puse de pie y salí por la puerta de la cocina. No hacia el salón, sino al pasillo donde mi voz no haría eco. Saqué mi lista de contactos de proveedores en el celular, Flores Banda Bar. 3 llamadas cortas, corteses, definitivas. Las flores para el brunch del domingo canceladas. El pago restante para la banda de la sesión nocturna no necesario, el segundo barman y el menú de cócteles abiertos.
Por favor, retírenos del saldo. No grité, no expliqué. No lo necesitaba. Luego me senté de nuevo, puse mis manos suavemente en mi regazo y escuché la música seguir tocando suave, hermosa, sin saber que ya estaba empezando a terminar. La habitación del hotel estaba en silencio cuando entré. Un silencio que no se sentía tranquilo, sino vacío. No encendí las luces. No me quité el vestido. Me senté al borde de la cama con los dedos aferrados a la correa de mi bolso, mirando el tenue resplandor naranja de la ciudad, arrastrándose por la pared. Mi celular vibró otra vez. No lo miré. Ya sabía lo que dirían los mensajes. A la mañana siguiente manejé a casa con la radio apagada, las ventanas entreabiertas. El aire de Guadalajara es denso, incluso en primaveras al polen, y algo dulce que no se nombra del todo. Las carreteras se veían iguales, pero yo no. Estacioné en la entrada, apagué el coche y no me moví durante 5 minutos completos. Solo miré el porche que había barrido antes de irme a la boda, pensando que regresaría sintiéndome llena. No me sentía llena. Me sentía como una habitación que habían vaciado en silencio. Adentro la casa olía a limpiador de limón y a una vida que había sostenido con cuidado durante décadas. Dejé mi bolso en la mesa, me quité los zapatos y caminé por el pasillo hasta mi recámara. Abrí el cajón superior del tocador sin saber siquiera qué buscaba, algo que demostrara que aún pertenecía aquí. Entonces lo vi escondido bajo un montón de sobres de banco y papeles de seguros. Una carta aún sellada, ligeramente amarillenta en los bordes. Mi nombre en la letra de Marcos en el frente. La había encontrado años atrás, semanas después de que él muriera. No estaba lista entonces. La guardé en el cajón sin abrir, con el dolor demasiado agudo para enfrentar lo que podría decir. Pero ahora el filo se había suavizado en algo más. Rompí el sello. Mariana, si estás leyendo esto, supongo que ya me fui. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, pero te pido un poco del primero solo para decir lo que debí haber dicho hace años. Javier no es tu hijo biológico. Probablemente ya sospechabas que algo no estaba bien. Tal vez no querías creerlo. La verdad es que tampoco es mío, no como pensaste. Cuando Carmen, la mamá de Sofía, y yo apenas salíamos de la universidad, antes de conocerte, ella quedó embarazada. Estaba aterrada, no quería al bebé. Me suplicó que lo hiciéramos desaparecer, que lo diéramos en adopción, que fingiéramos que nunca pasó. Y por un tiempo lo intenté. Hasta empecé los trámites para darlo en adopción. Pero cuando lo vi, no pude. Me lo llevé a casa. Y luego corrí. Te conté una historia a medias. Sobre un error de una noche dije que era mío de antes. Y tú lo aceptaste. No solo lo aceptaste, lo acogiste como si hubiera nacido de tu cuerpo. Estuviste despierta con él, le enseñaste a caminar, a hablar, a reír de nuevo. Te convertiste en la madre que él nunca hubiera tenido. Pensé que hacía lo correcto. Creí que el amor podía arreglar lo que el miedo rompió. Ahora veo que te di algo que ni siquiera tenía derecho a darte. Pero Mariana, si alguien fue alguna vez la madre de Javier, fuiste tú. Lo siento. Marcos. Lo leí 2 veces. 3. Mis ojos ardían, pero no había lágrimas. Doblé la carta con cuidado, con precisión, y la puse en el tocador. Entonces, Javier nunca fue mío. Ni legalmente, ni biológicamente, ni por ninguna sangre que me uniera a él. Y aún así, era mío. Lo fue cada noche que lo abracé con fiebre, cada pastel de cumpleaños que horneé desde cero, cada viaje a cada obra escolar, cada tú puedes susurrado antes de un examen, cada vez que lloró. Y le dije, aquí estoy. Entonces, ¿por qué ahora, que se había ido, sentía que había perdido una parte de mí? Tocó 3 veces. No fuerte, no ruidoso, solo firme.
como si ya supiera que estaba del otro lado, decidiendo si abrir o no. Esperé un instante antes de girar la perilla. Javier estaba en el porche con una camisa arrugada, mangas arremangadas, el cuello torcido. No se había rasurado. Sus ojos parecían no haber dormido. Mamá dijo: no me moví. Pasa, dije al fin, con voz calma cortante. Me di la vuelta y caminé al comedor. Él me siguió sin preguntar. Miró alrededor como si el lugar hubiera cambiado. Tal vez sí. Las fotos de él ya no estaban. El aparador estaba vacío. La casa ya no estaba de luto. ¿Podemos hablar?, preguntó frotándose la nuca. Estás aquí. No se sentó en el borde del sofá con los codos en las rodillas. No entiendo qué pasó. El brunch, la gente estaba confundida. La mamá de Sofía estaba furiosa. ¿Por qué hiciste eso? Fue por lo de la silla. Porque... Levanté una mano. No finjamos que esto fue por la silla. Se detuvo. Caminé al pasillo y regresé con una caja de zapatos. La puse en la mesa de centro entre nosotros y la abrí. Facturas, recibos, cheques con mi letra, depósito del bar, saldo del florista, contrato de la banda, todo. Los extendí uno por uno como cartas de tarot. Evidencia, historia, prueba. Pagué la boda, dije, cada detalle, cada mejora, cada cosa que hizo que ella dijera, tiene que ser elevado. Esa elevación salió de mi fondo para el retiro. Tragó saliva parpadeando rápido. Dijiste que querías ayudar. Lo hice. Y ayudé. Lo que no acepté fue que me borraran. No es justo, dijo rápido. No fue así. Sofía tenía una visión. Sofía, repetí. Tenía una visión. Y esa visión no me incluyó en una sola foto, una sola mención, una sola silla en el salón que pagué. Abrió la boca. No lo dejé hablar. Me sentaron en la cocina Javier, junto a bandejas y vapor y platos sucios, sin placa con mi nombre, sin presentación, ni siquiera un gesto tuyo cuando hiciste tus votos. No me viste en absoluto. Bajó la mirada a las manos ahora entrelazadas, los nudillos blancos. Tomé la carta de Marcos. La sostuve con ambas manos y se la ofrecí. Deberías leer esto. Dudó luego, la tomó los ojos escaneando rápido al principio, luego más despacio. Su rostro cambió, lentamente, como una cortina que se abre en un escenario que no sabía que estaba pisando. Cuando levantó la vista, su expresión estaba en blanco. ¿Lo sabías?, susurró. Ahora sí. Estuvo callado un largo momento. Entonces todo este tiempo no era tuyo. Lo miré a los ojos. No, no eras mío, ni por sangre, ni por ley, pero te crié. Cada rodilla raspada, cada boleta, cada desamor. Yo estuve ahí. Así que si preguntas si sentía que eras mío, sí, cada minuto. Su voz se quebró. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque ahora sé algo más, dije. Fui tu mundo entero una vez. Pero tú dejaste que alguien me borrara de la historia sin pestañear. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me puse de pie. Y ahora dije retrocediendo. Ahora por fin soy mía. Abrió la boca. Mamá. Pero ya estaba en la puerta. La abrí y esperé. Y, cuando no se movió, señalé hacia el porche. Esta conversación terminó. Se levantó lentamente, sosteniendo la carta como si pesara más de lo que podía cargar. Salió. Cerré la puerta. Y no miré atrás. La mesa era dispareja, 2 hojas de madera ligeramente desniveladas, unidas y cubiertas con un mantel de girasoles que encontré en oferta hace años, pero nunca usé.
Se sentía demasiado brillante, demasiado ruidoso para mi antigua vida. Ahora se sentía justo. Lupita llegó primero con una botella de tinto y un pay de nuez que juró estaba apenas quemadito. Don Miguel, mi vecino, siguió con su famoso pan de elote y una sonrisa tímida. Nora, una estudiante que mentoré en el programa de enfermería, trajo flores en un frasco de vidrio. Elena de la librería llegó con hierbas frescas de su jardín y una anécdota sobre un cliente que intentó pagar con pesos argentinos. No hablamos de la boda, no directamente, pero todos sabían. Las fotos habían circulado por redes sociales, las que no me incluían los posts donde no me etiquetaron. Nadie preguntó por qué. No necesitaban hacerlo. En cambio preguntaron cómo estaba, de verdad, y se los dije. No todo, no cada borde afilado, pero suficiente para dejar espacio para respirar. Suficiente para que el dolor se sintiera menos como un peso y más como una cicatriz que por fin sanaba. Pasamos los platillos de mano en mano, brindamos, reímos por cosas que no eran chistosas, pero sí familiares. Hablamos en el lenguaje de quienes han sobrevivido cosas reales, cáncer, divorcios, despidos, soledades, y saben el valor de una comida donde nadie mira el reloj. La comida no era perfecta. El pollo estaba un poco seco, los ejotes pasados de cocción, pero a nadie le importó, porque la mesa tenía más que comida, tenía presencia, testigos, elección. Lupita levantó su copa a mitad del postre. Por Mariana dijo, por recordarnos que el silencio no es lo mismo que la paz, y que a veces las mejores mesas son las que construimos nosotros mismos. Todos alzaron sus copas, hasta don Miguel, que rara vez brindaba por nada. No lloré, solo sonreí, completamente, libremente. El tipo de sonrisa que vive en tu pecho, no solo en tu cara. Más tarde, después de que los platos se apilaron en el fregadero y los últimos abrazos se dieron, me quedé en la puerta de la cocina mirando la mesa. Las velas se habían consumido, las flores empezaban a marchitarse, la habitación olía a limón, ajo y risas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que esperaba a que alguien me eligiera. Me había elegido a mí misma. La mañana era tranquila, no silenciosa. Ese tipo de quietud llena de cantos de pájaros y brisa el zumbido de abejas cerca de las rosas. Salí descalza al porche, envuelta en el mismo suéter que había usado por años. Mi té humeaba suavemente en mis manos, la taza astillada pero cálida. El jardín había florecido temprano esta temporada. Las hortensias estaban pesadas azules como moretones, y los jitomates que planté en un arranque de ambición primaveral ya trepaban por el enrejado. Caminé lentamente por el sendero, dejando que mis dedos rozaran la lavanda. Todo olía al primer suspiro del verano. Adentro las paredes eran diferentes, no repintadas, solo despejadas. Las fotos se habían ido, no destruidas, solo guardadas, etiquetadas, almacenadas en el ático. Tal vez las abriría algún día, tal vez no. La foto de Javier en su graduación de preparatoria, la de su primera vuelta en bici con el casco demasiado grande para su cabeza, la de nosotros en la playa, ambos quemados por el sol y riendo. Todo guardado no por enojo, sino por liberación. No había llamado, no desde el día que se fue con la carta en la mano y la verdad cosida en su silencio. Sin disculpas, sin mensajes, nada. Y estaba bien, porque no necesitaba que sonara el teléfono para saber que tomé la decisión correcta. No necesitaba su voz para validar la mía. Ya la había encontrado. En el tintineo de tenedores en una mesa dispareja,